Estimados participantes, eh, damos hoy inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico relacionado con las prácticas civiles, en la cual tuvimos en el primer encuentro lo relativo a la redacción documental, las instrucciones de la redacción documental, sobre todo lo relacionado con las márgenes, las sangrías, los espacios, en la cual pues por ahí hubo ciertas observaciones que hice con algunos estudiantes, sobre todo con respecto a la hoja del frente y a la hoja de atrás. Generalmente, esos márgenes tienen que seguir el mismo formato como estaba en el antiguo papel sellado, porque hasta el año 1999, con la reforma constitucional, y por el sentido de la gratuidad de todos los actos de la administración pública, pues el SAREN está dentro de ellos, y el papel sellado pues prácticamente fue eliminado de la redacción documental. Ya el papel sellado no se utiliza, puede servir como para algo simbólico, pero no se utiliza. Sin embargo, los márgenes y el espacio del papel sellado, así como el número de líneas, se sigue manteniendo en la redacción documental. Por eso este tipo de documento tiene que ser presentado en tamaño oficio, el formato Word, porque estos son documentos que por lo general cuando se presentan ante estas instituciones públicas son susceptibles de que hay que reformarlos, hay que hacerle sus correcciones. Y el PDF impediría hacer esas correcciones. Por lo tanto, acostúmbrense a colocarlo en Word, papel tipo oficio, porque el papel sellado es un papel tipo oficio. Este papel tiene que ser tipo oficio. Generalmente el margen del lado izquierdo es más ancho que el del derecho, y hubo algunos que hicieron lo contrario, presentaron el derecho, el, el angosto, y el izquierdo el ancho en la cara del frente, y posteriormente en la cara de atrás fue todo lo contrario. No, en el frente el izquierdo es más ancho que el derecho, y en la parte de atrás el izquierdo es más angosto que el derecho es ancho. Para los que algún día puedan tener un papel sellado, guíense por el papel sellado. El papel sellado les indica cómo deben ser el tamaño de los márgenes y los espacios entre las líneas. Y en el superior, bueno, en el superior no se presentaron inconvenientes, ¿verdad? La mayoría siguió el ancho por encima, angosto por en la parte inferior. Pero sí observé con respecto al derecho izquierdo. Y por favor, mucha gente dejó de presentar los 3 documentos que se estaban recomendando. A ustedes yo les dije que eran 3 documentos: bien mueble, bien inmueble y el contrato de arrendamiento. Y la gran mayoría, pues precisamente presentaron el inmueble y el arrendamiento, y no presentaron el mueble. Por favor, las cosas hay que tratar de hacerlas completas. Igualmente en esta redacción documental, porque por lo tanto ahí hay el convenio. Bueno, dado que el tiempo apremia y ante estos problemas de la luz, pues ahora sí continuamos con la redacción documental en lo relacionado con 3 documentos que igualmente tienen su mismo tratamiento legal, pero que en la práctica pues también tienen su formalidad, sobre todo el primero del mandato, además de cumplir las formalidades de la redacción documental, márgenes, sangrías, espacios. En cuanto a la parte de arancel, pues este es un documento que tiene un costo un poquito por encima que los documentos mayormente notariados normales, porque aquí, además del cobro del arancel, hay que pagar lo que se llama la mitad del timbre fiscal. Es decir, si se contabiliza el timbre fiscal a efectos
de 9 bolívares la unidad tributaria, pues tenemos que a nivel de la unidad tributaria, pues se pagarían 4,5 bolívares para las personas naturales y los 9 bolívares para las personas jurídicas. Bueno, en el modelo que tenemos acá, pues sencillamente en el caso del abogado, y voy a hacerlo por el caso del abogado, ¿no? Pues ya sabemos que el mandato precisamente es un contrato por el cual entra dentro de ese llamado contrato unilateral, aunque tenga dos partes, porque ahí prácticamente es una persona la que va a dar la facultad, la que va a dar las instrucciones para cómo tiene que actuar ese abogado. Ahí tenemos la normativa a partir del artículo 1684 y siguientes, cómo va este tipo de documento. En el caso del poder que nos otorgan los clientes a nosotros, los abogados, pues este es un poder por lo general especial, amplio y suficiente, y allí se tienen que determinar las facultades a realizar nosotros, que mayormente, ¿cuáles son esas facultades? Pues mayormente esas facultades son lo relacionado con los actos procesales que se dan en el juicio, por lo menos la demanda, contestación, citación, actividad probatoria, informes, ejercer los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, eh, promover y evacuar las pruebas, realizar acuerdos, transacciones, recibir hasta dinero, en muchos casos se coloca la... En fin, todas esas facultades son las que se indican ahí en este documento. El poder, como se dice, tiene que referirse a todo lo que va a ser el abogado, y el otorgante se identifica igualmente completo, igualmente la identificación del abogado con el correspondiente interrogado. Bueno, no solamente tenemos para actos judiciales, también aquí tenemos un modelo para actos de disposición. Por supuesto, esas facultades en la cual pues se le dan al apoderado, facultades que establecidas en la ley, que tenga capacidad para dar poder, igualmente capacidad para poder llevar a cabo la realización de actos de negocios jurídicos, es decir, todo lo que ya se ha aprendido en el respectivo, el derecho sustantivo, en el caso del derecho civil, tanto en materia de contratos y garantías. Ya la sociedad, pues sí es un documento donde interviene pluralidad de personas. En la sociedad, como lo dice la norma del Código Civil, la norma hasta el Código de Comercio, con las sociedades mercantiles y la propia Constitución, pues las personas naturales se agrupan a los fines de crear una nueva persona, que en este caso es la persona jurídica, y con ello, pues conseguir fines. Aquí prácticamente se va a constituir en el contrato de sociedad una nueva persona. ¿Eh? Una nueva persona en la cual va a tener personalidad jurídica con estatutos, cláusulas en la cual le van a determinar sus atribuciones, su representación, el objeto a que se refiere, el domicilio, la posibilidad de crear sucursales, deberes y derechos de cada uno de los socios y la manera como se extingue esa sociedad. Tenemos el modelo, bueno, ahí naturalmente son espacios, modelos hipotéticos, puesto que es a efecto de presentación de la clase, pero ello lo que mayormente persigue esta sociedad. Generalmente en las sociedades civiles, pues no ocurre lo que se llama el reparto de utilidades. Generalmente en las sociedades civiles solamente se tocan lo que son beneficios. No existe lo que se llama el nombramiento del comisario, como sucede en el caso de las sociedades mercantiles, pero sí prácticamente su forma de realizarlo tiene un parecido a las sociedades mercantiles. Tiene un capital, tiene una junta de administración, tiene unos deberes y unos derechos. También esas cuotas se dividen, de los socios se dividen por títulos que mayormente se llaman cuotas.
y así sucesivamente. Tiene una forma en la cual también la sociedad se termina o se liquida, como sucede igualmente en la sociedad mercantil, salvo la excepción de llevar un comisario y de llevar y de llevar lo que eso sí es específico, el marco de utilidades. Sin embargo, esto hay que tener presente, la ley no impide, no lo impide la norma del Código Civil, pero de repente, como tiene una normativa, tenga la forma de mercantil, es probable que se cree también la figura del comisario como a nivel de dirección de nivel y que también se produzca lo que es una contabilidad mercantil, una contabilidad, una administración, que eso debe ser verdaderamente indicado ahí en el documento y hasta cierto punto cómo va a ser el reparto de la participación de las ganancias que esa sociedad genere durante el ejercicio fiscal. Bueno, y ya para terminar lo que son estos modelos de documentos, pues vamos a referirme a un documento que también se da mucho en la práctica profesional, que es el llamado contrato de préstamo con la garantía hipotecaria. Cuando se estudia el tema de las obligaciones y los contratos en el derecho civil, pues precisamente partimos de fuentes por el cual da nacimiento y da origen a este tipo de negocio. Y uno de ellos es el contrato. Pues precisamente cuando se presta dinero, pues hay varias formas de hacerlo. Puede garantizarse muchas veces con una letra de cambio, puede garantizarse con un pagaré, pero la manera más típica y que tiene muchos años de antigüedad, es más viene desde el propio derecho romano, pues es el contrato de préstamo a través de la constitución de la hipoteca. Porque precisamente el contrato es el préstamo, no es que se hipoteca el bien se hipoteca es porque hay un préstamo, si no hubiese el préstamo, el bien no se hipoteca, porque la garantía es subsidiaria de la obligación principal. Para que nazca la garantía, en este caso la hipoteca, tiene que nacer el contrato principal y el contrato es el préstamo de dinero. Por eso, generalmente, aquí tenemos uno de los documentos donde encuadramos la relación obligatoria. Los sujetos acreedor y deudor. Muy bien, volvemos a decir con respecto a lo de la divisa, que aunque hoy en día se maneja es el dólar, pero en los documentos pues hay que colocar el dólar y su equivalente en bolívares, porque la moneda nacional no puede ser eliminada de los documentos, ella tiene que seguir permaneciendo en los documentos, igualmente como en la venta y como en el arrendamiento. Bueno, el interés, seguimos manejando en el contrato de préstamo el interés del 1% mensual, el 1% mensual, y generalmente pues hay que indicar el grado de la hipoteca. Las hipotecas pueden tener cuántos grados siempre que el bien soporte ese tipo de préstamo. Y en este caso, pues en la hipoteca de primer grado, el bien tiene que ser bien del deudor, un bien debidamente registrado y legalizado. Ahí lo tenemos, sus ambientes, sus medidas, cuando fue adquirido el bien y el pago de la misma acreencia. Con respecto a otra figura que también puede ser muy similar, como lo es el contrato de préstamo bajo la garantía prendaria. Aunque la garantía prendaria, sí, como son mayormente muebles, algunos acostumbran a hacerlo a través de documento privado, pero generalmente la garantía hipotecaria pues tiene que registrarse. Va a quedar grabado el inmueble del deudor por medio de una hipoteca y de ahí pues ese inmueble no podrá ser sometido a ninguna liberalidad hasta tanto el préstamo no se cancele. Bueno, documentos en cuanto al tema civil hay muchos. Acuerda que el documento es producto de la realización de un acto de un negocio común. Sencillamente las partes dentro del documento plasman lo que quieren hacer. A veces
Se presentan situaciones donde generalmente la persona pues debe hacer determinado negocio y o por lo menos está en el caso de la opción a compra, aunque jamás pedí yo opción a compra. Sin embargo, por ahí pues me salieron por una opción a compra. No sé por qué quedaron con una opción a compra. Esos son vías alternativas, por lo menos para llevar a cabo una promesa de venta, para llevar a cabo el pago del deuda y luego la protocolización, porque la opción a compra, como dice, es una opción, más no significa que vaya a realizar la compra como tal. Si estas figuras se producen, yo por lo menos, mi recomendación para quienes se asesoran la opción a compra es que hagan con su cliente que sea algo renovable, porque se sabe que muchas veces en 6 meses pues no se completa el dinero para pagar definitivo y hacer la venta, pero sí que sea renovable a los efectos de que siga manteniendo su autenticidad y por lo menos no pierda la magnitud del negocio. Esa es una opción que se sale. Es como en el caso por lo menos de las ventas con reserva de dominio, eso se establecen unas cláusulas por al cual se vayan a alzarle la venta, es la llamada venta a crédito de los muebles. Se utilizaba mucho en los vehículos, pero hoy en día pues todavía no ha sido algo que sea una operatividad inmediata, aunque en algunos casos se ven agencias de vehículos, se ven ventas incluso de vehículos en buen estado. Puede ser que ese tipo de empresas hayan recuperado la figura de la venta con reserva de dominio, que todavía esa ley está vigente. El asunto es que naturalmente son leyes que en una economía fuerte, como en un tiempo fue la economía venezolana, pues estas leyes tenían un efecto bastante importante. Ahorita, pues, verdaderamente es muy poco utilizarán esta figura y por lo tanto, pues, igualmente reunimos de que entonces tenemos en cuanto a las hipotecas mobiliarias, que también someten publicidad, eso sí siguen estos lineamientos de este tipo de documentos, constitución de hipoteca, en la cual pues esos determinados bienes que se dan en garantía para la hipoteca mobiliaria, pues son bienes sometidos a la publicidad y por lo tanto pues tienen que ser autenticados ante una oficina, en este caso sería notarial, porque los bienes muebles, las operaciones se hacen por la notaría, solamente por el registro público se hacen lo de los inmuebles. Bien, hasta aquí pues tenemos lo que es esa parte documental, una parte que de verdad se tiene trabajo. Nosotros como abogados hacemos muchos documentos en relaciones con contratos, negocios, constituciones de empresas. Está también lo relacionado con los documentos mercantiles, sobre todo los que más se utilizan, tanto la letra de cambio, la firma personal, la constitución de compañía, que también por lo menos en el modelo de sociedad puede servir un poco para la constitución de la compañía mercantil. Pero tenemos también lo que se llama el procedimiento civil, por la cual me voy a remitir en la tarde de hoy solamente lo que es a la normativa procedimental y cómo deben ser hechos estos documentos, porque naturalmente hacer cada uno de esos documentos, pues hay que estar muy vinculados por la materia, pero como ya muchos de ustedes saben que le di el procedimiento ordinario, le di el procedimiento cautelar y le di lo relacionado con la contestación de la demanda y la contestación de la demanda, bueno, ahora sí vamos a aplicar aquí lo que se aprendió en el procedimiento ordinario con la demanda, con la contestación de la demanda, con los informes, y aunque no les di derecho de pruebas, pero sí por lo menos para que tengan cómo se elabora una promoción de pruebas. Bueno, mire, en cuanto a las normativas de estos documentos, esos documentos se hacen de acuerdo a cómo lo establece la ley. Las leyes, sobre todo el Código de Procedimiento Civil y aquellas leyes que tienen procedimientos,
ellos en el escrito de la demanda indican cómo tienen que ser redactados estos documentos. Acá lo que sí no hay unas normas fijas en cuanto a la presentación. Pero en la presentación, mi recomendación es que utilicemos las normas ABA. Acá para eso. El Código de Procedimiento Civil en el 340 no nos dice las medidas de la demanda, la hoja del frente tiene que tener tanto y la hoja de atrás tanto. Ahí no nos está diciendo nada, solamente nos indica el 340, primer requisito, indicación del tribunal. Segundo requisito, indicación del demandante y el carácter que tiene. Tercer requisito, si el demandante es una persona jurídica, hay que identificarla de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo al registro de comercio. Tenemos lo relacionado con la identificación, el objeto de la pretensión. Bueno, identificar todo, tanto el objeto como el bien. Luego tenemos lo relacionado con la dirección del demandado, la identificación del demandado, las razones de hecho y los fundamentos de derecho. Si se demandare daños y perjuicios, la estimación de ellos y la dirección del demandante para los efectos de la citación o notificación. Eso es lo que nos dice el artículo 340. Pues bien, tenemos que seguir de acuerdo con el 340. Si nos indica la indicación del tribunal, identificar completo al tribunal. Ciudadano juez primero, ciudadano juez segundo, tercero, cuarto de primera instancia, lo civil, mercantil y de tránsito de la circunscripción judicial del Estado Táchira. Eso hay que identificarse completo, su despacho. La presentación, igualito, como los documentos que aprendimos a hacer. Se identifica si la parte actúa asistido, pues el documento asistido como abogado. Si la parte actúa como apoderado, entonces lo va a encabezar el abogado, quien va prácticamente a narrar todos los hechos en nombre del demandante y casi en tercera persona. Porque si precisamente el demandante va asistido, estaría hablando en primera persona. Pero si va representado, entonces estaría hablando en tercera persona. Entonces, la actividad procedimental, y como lo estoy indicando en este material, es una actividad que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Primero, con nuestra presentación. La presentación es elemento fundamental por el cual los abogados, los clientes, bueno, sin embargo, dentro del Poder Judicial hay normas en que se le está pidiendo a los ciudadanos que por lo menos cuando se vaya a un tribunal, vayan, vamos a decir, un poquito decentes. Porque entendemos que producto del calentamiento global, de todo esto del efecto invernadero, pues ha influido mucho sobre el clima, la liberalidad de los derechos y dale, pero por lo menos la judicatura, la magistratura, tiene aspectos prácticamente de que hay que cumplir con ciertas solemnidades, con ciertas formalidades, como lo es en el caso de la presentación, por lo menos a nivel de las audiencias de juicio y de los amparos constitucionales. Prácticamente nosotros los abogados se nos exige la vestimenta de la toga. Y si a nosotros los abogados se nos exige la vestimenta de la toga, pues igualmente a las personas que acuden a los tribunales, en un momento pues se les solicita que por lo menos, no es que vayan con una elegancia, pero sí por lo menos que se presenten como gente decente para participar dentro de esa formalidad. Precisamente la propia Constitución, y como toco ahí lo relacionado con la tutela judicial efectiva, pues tenemos que estos son precisamente las garantías o dentro de la conceptualización del proceso y el debido proceso
Pues es como vamos allá, ahora sí, a materializar y vamos nosotros como abogados a exponer todo lo que hemos aprendido en estos 8 trimestres, con el noveno trimestre de estudio de esta universidad. Entonces, ahí está precisamente cuando se le explicaba a cada uno en cuanto a lo que era el derecho procesal, al carácter científico, el derecho autoridad, a la ley procesal, a la fuente del derecho procesal, a las ramas del derecho procesal, la trilogía del derecho procesal, que es algo donde va a englobar los 3 elementos por el cual durante todo la realización del caso se va a llevar a cabo en cuanto a el acceso al órgano jurisdiccional, el desenvolvimiento del órgano jurisdiccional como tal y, por último, la, las actuaciones que realizan la parte a través de los actos y a través de las normas que estipulan el propio Código de Procedimiento Civil. Entonces, todo esto, pues ya lo vamos a materializar en estos escritos, en la cual, pues, precisamente todos tienen una misma forma de escritura. Por eso, aquí, con estos documentos, nos vamos a ir a las normas A. ¿Okay? El 3.3, 2.5, 2.5. La línea, bueno, 1.5 y sencillo. Yo por lo menos, en vista de lo costoso de las copias, aunque debería ser 1.5 letra real 12. Bueno, la letra real sí vamos a seguirla con la misma letra 12. Pero en cuanto al espacio de la sangría, pues vamos a dejar cátedra abierta porque uno en realidad considera que dado a la sustitución de la gratuidad procesal, porque lo que ocurrió en 1999 con la reforma de la Constitución es que al Poder Judicial, pues lo dejaron dependiendo única y exclusivamente del gobierno, de la administración pública. Y resulta que en estos momentos nos encontramos ante una situación donde hay que colaborar con el Poder Judicial. Entonces, los usuarios, que son las partes, y nosotros, los mismos abogados que utilizamos el Poder Judicial para nuestro trabajo, pues tenemos que ser muy sinceros con los clientes y por eso, en la medida en que menos hojas posibles pues se gasten, las copias van a ser menos. Claro, esto no significa que ahora tenemos que suprimir la demanda no la podemos suprimir. La demanda tenemos que tratar de hacerla lo más completa y lo más amplia, cumpliendo con el 340. Bueno, y sobre todo para en el argumento de la pretensión y en los fundamentos derechos en que se basa esa pretensión, hay que ser muy claros con normas legales, criterios jurisprudenciales, criterios doctrinarios que nos pueden ayudar a que esa pretensión sea una pretensión exitosa. ¿Sí? Pero sí, por lo menos podemos ayudarnos con el espacio de la sangría, sí dejarlo en sencillo. Y de repente la hoja, bueno, 3, dejémoslo a 2.5, 2.5. Es decir, ya eso lo dejo a criterio opcional. Hay algunos que todavía siguen los criterios del papel sellado. Bueno, el que lo quiera hacer con papel sellado está bien. Lo único, eso sí, esto tiene que ser con documento tipo oficio. Eso sí, vamos a cumplir con el tipo de documento, tipo oficio. Porque los expedientes parten de ser oficio, las hojas tenemos que decir tipo oficio. Cuando hubo el primer problema, de pronto, sobre todo quienes trabajan en la función judicial, en el órgano jurisdiccional, hubo un tiempo que se tuvo que aceptar la hoja color tamaño carta, porque no se conseguía el tamaño oficio. Pero ya ahorita que hay el tamaño oficio y que se consigue, pues sigamos con el trabajo oficio. Entonces, hoy son los requisitos precisamente de forma de fondo que es el procedimiento, sobre todo el procedimiento ordinario. El inicio precisamente del libro segundo, donde se dirimen por lo general los derechos fundamentales
garantías fundamentales, salvo que se limite a una ley especial. Y si vamos a alguna ley especial que vaya a iniciar normas de procedimiento, casi que las normas son muy similares a las del artículo 340. Entonces, por ahí, pues estamos precisamente dentro de lo que es la norma procesal. Hoy, por lo menos, pues, está la norma procesal. Por otro lado, en cuanto a lo relacionado con la manera de la distribución de los numerales, sobre todo en el artículo 340, por lo menos, y en el modelo que ustedes tienen, generalmente, aunque no es que la norma me indique, primero tiene que ir las razones de hecho, luego los fundamentos de derecho, luego el petitorio, luego la cuantía. Esto es un estándar que se ha colocado como un modelo muy general. Porque claro, si seguimos la ley, podríamos hacerla como tipo ensayo, tipo informe. Mientras cumplamos con los requisitos del 340, pues está muy bien, pero para que captemos más la atención y que el juez se concentre en los planteamientos que se hicieron, los argumentos que se hicieron, pues hagamos la división, primeramente los hechos, luego las normas jurídicas que se sustentan, la cuantía, porque eso hay que determinarlo, por el cual va a quedar en primera instancia, va a quedar en municipio, la pretensión, la citación y por último, indicar los documentos fundamentales que serían los medios de prueba. Indicar ya los documentos fundamentales, es decir, ya las pruebas tenemos que indicarlas, ¿sí? Indicarlas para que sea admitida, porque cuando tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil, prácticamente la misma demanda, hay que indicar los medios de prueba que vamos a utilizar en la audiencia de juicio. Bien, eso sería. De esa manera, igualmente la contestación tiene la misma forma, el escrito de cuestiones previas, muy similar a la demanda, el escrito de pruebas, también muy similar a la demanda, los informes que ya sería como un tipo de ensayo, a escribir, hacer su relación en cuanto a lo ocurrido en el juicio, escribir, y los recursos de apelación y de casación. El de apelación sí no es que tenga requisitos específicos, porque eso más que todo se utiliza como medio de defensa.